Acá tenemos un Excel de interés compuesto donde básicamente lo que hay en esta planilla es a la izquierda la edad de una persona, después tenemos el ahorro, cuánto dinero una persona puede ir ahorrando en el año, etcétera. Después tenemos el capital inicial del año, que básicamente es con cuánto se empieza a componer dinero. Después tenemos el R, que el R básicamente es la rentabilidad porcentual de nuestra inversión. Después, esta rentabilidad porcentual en la columna siguiente es la rentabilidad en dinero. O sea, este porcentaje de acá lo vamos a transformar en dinero. Después tenemos el capital final del año y por último la suma del ahorro lineal, que no es más que la suma de nuestros ahorros. Entonces, para empezar esta simulación vamos a trabajar con una rentabilidad del 8% en términos nominales y, por ejemplo, vamos a empezar con una persona de 30 años. Una persona de 30 años que empieza a ahorrar y ahorra 1 millón de pesos en el año. Básicamente el capital inicial es 1 millón. El 8% de interés generaría en términos de dinero, 80.000 pesos y el capital final del año es 1.080.000. ¿De dónde sale este 1.080.000? Del millón inicial más los 80.000 de intereses. Este 1.080.000 es el mismo capital inicial del año 2, porque aquí estamos empezando a componer dinero. Este vuelve a generar un 8% y ahora tenemos 86.400 pesos de beneficio. Si se fijan, es el mismo 8%, no obstante, el interés en dinero es mayor. ¿Por qué? Porque la base monetaria es mayor. A fin de año tendríamos 1.166.400, que básicamente es la suma del 1.080.000 más los 86.400, y este 1.166.400 es el capital inicial del año siguiente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Si seguimos haciendo esto hacia abajo, vamos a hacer esta simulación hasta los 65 años, por ejemplo, vamos a ver que todos los años los intereses son superiores. Aquí estos intereses los tengo marcados en colores que ya voy a explicar de qué se trata. Entonces, fíjense lo interesante, porque este 1 millón de pesos inicial a un 8% de rentabilidad se transforma a los 65 años, y vamos a poner el 8% completo hacia abajo, se transforma en 15.968.000. ¿Vale? Tenemos 1 millón de ahorro que se transformó en 15.968.000. Bien interesante. Ahora, ¿qué pasaría si todos los años ahorramos 1 millón de pesos a partir de los 30? En total ahorramos 36 millones de pesos. Y estos 36 millones de pesos, a un 8% de rentabilidad, se transformaron en 202 millones. Se generaron 166 millones de intereses. Súper bien, muchísimo. ¿Vale? Quizás para algunos estará bien, otros estará mal, no sé, pero esto es un salto bien cuántico en cuanto a nuestro ahorro. Obviamente acá hay un efecto de rentabilidad. ¿Qué pasaría si tocamos la rentabilidad y en vez de ser un 8% nominal, fuese un 7% nominal a lo largo del tiempo? Bueno, estos 36 millones se transformarían en 159. Y así como estamos simulando rentabilidad hacia la baja, podríamos simular una rentabilidad hacia el alza, ¿ya? De un 1%. Entonces, fíjense que ahora de 36 millones pasamos a 257. O sea, la rentabilidad importa. Pero este es un ejercicio en el cual solamente estamos ahorrando 1 millón de pesos a lo largo del tiempo. ¿Qué pasaría si hacemos un cambio de ejercicio y en vez de ahorrar 1 millón mensual, ahorramos 2 millones, perdón, 1 millón anual, ahorramos 2 millones anuales? ¿Ya? Y fíjense que estábamos ahorrando 36 millones en el tiempo, 1 millón de pesos por año durante 36 años, pero ¿qué pasaría si ahorramos 2 millones de pesos, pero más concentrados? Y hasta los 47 años, y después de ahí en adelante no se ahorra nunca más nada. Fíjense que estos 36 millones de pesos que tenemos aquí de ahorro, 2 millones de pesos anuales durante 18 años, se transformaron, si es que la rentabilidad fuese un 9, en 424. De 36 pasamos a 424. Hagámoslo desde el escenario base, que era un 8%. Esos 36 millones de pesos se transforman ahora en 323. Fíjense cómo cambió en este caso el tema de la rentabilidad, cómo impactó. Porque a un 8%, si estamos concentrando más dinero cuando somos más jóvenes, si cambiamos la rentabilidad en un 1%, fíjense que de 323 pasamos, teniendo un 9%, pasamos a 424. O sea, prácticamente 30% más, ¿vale? Cambiando un 1% de rentabilidad. Eso es bestial. Volvamos al escenario anterior, ya de un 8% todo el tiempo. Vamos a tomar la planilla, 8% todo el tiempo. ¿Vale? Y aquí vamos a modificar esto. Y en vez de 2 millones de pesos por año durante 36 años, fíjense lo que pasaría si tenemos 36 millones de pesos acá. Esto obviamente es para explicar y sacar algunas
Conclusiones, simplemente 36 millones de pesos que se ahorran a los 30 años, nunca más se ahorra nada, y 574. Tremendo. Si modificamos la rentabilidad acá a un 9% nominal, esto sería tremendo. Nos vamos a 801. O sea, números son muy grandes. Obviamente no se ahorran 36 millones en un año, es muy difícil, pero ¿qué es lo que te quiero mostrar con esto? Que obviamente hay un factor de tiempo que influye. Tiempo y rentabilidad son dos factores que influyen mucho. La rentabilidad son más o menos las rentabilidades de mercado que uno puede encontrar. ¿Ya? Eso es súper importante, no hay que irse a temas, o no hay que pensar que la rentabilidad va a ser siempre alta, sino que la rentabilidad más o menos anda dentro de los rangos de mercado. Las bolsas de comercio a lo largo de la historia han generado un 9% aproximadamente en términos nominales, ¿vale? Pero esto es tremendo, es algo muy grande. Ahora, ¿qué pasaría? Porque aquí estamos empezando a los 30. ¿Qué pasa si empezamos antes? ¿Qué pasa si empezamos a los 25? De hecho, ¿qué pasaría si empezamos a los 20? 1 millón de pesos entre los 20 y los 29. Después, nunca más, ni un solo ahorro y 8% todo el tiempo. Fíjense que en este escenario base, en total ahorramos 10 millones de pesos. ¿Ya? El escenario inicial de 1 millón de pesos desde los 30 años en adelante teníamos 202 millones, perdón. Pero ahora, si tenemos desde los 20 hasta los 29, vamos a ahorrar un tercio solamente. ¿Ya? Solo 10 millones, de hecho, menos de un tercio. Y estos 10 millones de pesos se van a transformar en 249. ¿Qué pasaría si seguimos ahorrando? Vamos a empezar desde los 20, pero vamos a terminar un poquito antes. Fíjense, entre los 46 tenemos 27 millones, 34, nos faltan 2 años acá. Ahí está. Fíjense, 36 millones de pesos. Empezamos a los 20 y terminamos a los 55 de ahorrar. ¿Influirá? Son los mismos 36 millones de pesos de ahorro. 436 millones total. Brutal, brutal. Sigamos haciendo simulaciones hacia atrás. Vamos a borrar todo esto y empecemos una edad que puede ser cuando las personas terminan sus estudios, por ejemplo, sus estudios universitarios. Y acá, 1 millón de pesos. Incluso hagamos el escenario de 2 millones de pesos de ahorro anual por 18 años. ¿Ya? Entre los 25 y los 42. ¿Vale? Tenemos 2 millones de pesos de ahorro anual al 8%, son los mismos 36 millones de pesos que estamos ahorrando, pero aquí lo hacemos desde que se terminan los estudios formales, la edad promedio que se terminan los estudios, hasta los 42 años, a un 8% de rentabilidad nominal. ¿Qué pasaría a los 65? Se transformó en 474. Brutal, ¿vale? Brutal, brutal, brutal. Y así podemos estar haciendo muchísimas simulaciones. Por último, para terminar toda esta parte de simulaciones y empezar a sacar algunas conclusiones, 1 millón de pesos a una persona recién nacida se transformó en 148. O sea, esa persona que recién nació, 65 años de interés compuesto, se transformó en 148 millones. Si aquí hacemos ahorro típico que los niños nacen y los padrinos, etcétera, pueden ir ahorrando dinero para ellos, etcétera, fíjense, durante los primeros 4 años de vida, 532. Bestial, ¿vale? En fin, estas son cosas para aquí poder sacar la primera conclusión. La primera gran conclusión es que la edad es sumamente importante. Mientras más jóvenes somos, obviamente mejor, tenemos una mayor cantidad de tiempo. Después, al final, si estamos en nuestros años finales, necesitamos tener aportes mayores para llegar a números grandes. Por lo general, las personas que están partiendo en el horizonte de 40 años tampoco es que partan desde cero. Ya tienen un patrimonio que juntaron, etcétera. Así que no hay que asustarse porque muchas personas dicen, bueno, yo estoy empezando a los 40, 45, entonces no tengo todo el tiempo. Claro, no tienes todo el tiempo como una persona que tiene 25, pero por otra parte, ya tu patrimonio no está partiendo desde cero, está partiendo desde ya un punto que puede ser X, donde hay patrimonio inmobiliario, puede haber fondos de pensión, hay una serie de cosas que no estamos, insisto, no estamos partiendo desde cero. Ahora, ¿qué significa estos colores que estamos viendo acá? Vamos al escenario base de 1 millón de pesos durante toda la vida. Teníamos 202 millones si es que la tasa de crecimiento es de un 8% en términos nominales.
¿Qué significa estos colorcitos? Estos colorcitos están en bloque. Acá tenemos bloque de 6 años y 6 años y así sucesivamente. Y estos bloques están representados acá abajo. Aquí simplemente lo que tengo es la sumatoria de los intereses que se van recibiendo por bloque. Entonces, en el bloque uno, que para mí el bloque uno lo establecí entre los 30 y los 35 años, en estos 6 años, estos intereses que están acá, que se están sumando, son básicamente 1.922.000. De todos los intereses acumulados, que serían 166.070.000, ¿ya? Que no es más que el capital final menos el aporte nuestro, de todos los intereses que se generan, el 1,16% proviene de los primeros años de inversión. Esto es brutal. El 3,96%, o sea, 6,5 millones, provienen en el bloque 2, que estaría entre los 36 años y los 41 años. En el bloque 3 tenemos 13.950.000, que corresponde al 8,4%. En el bloque 6, que es el bloque terminal, en estas simulaciones tenemos el 44% de nuestro retorno. Inversión a largo plazo, hay que pensarla en el largo plazo. Muchas personas empiezan a invertir y llevan 2, 3 años y se empiezan a frustrar porque ven que los resultados no son muy grandes, ¿vale? Acá tenemos los componentes de cantidad de ahorro, tenemos el componente de rentabilidad y tenemos el componente tiempo, ¿vale? Todo eso tiene un efecto en el largo plazo bien importante, pero hay que tener conciencia de que los primeros años los intereses que se están teniendo son bajos en relación a los intereses finales, simplemente porque en esta última parte tenemos una base monetaria mucho más grande. Si aquí modificamos y tenemos 2 millones de pesos, en el segundo ejemplo, ya de 2 millones de pesos hasta los 47 años y después nunca más ahorro, de estos 323 millones, ¿cómo se comporta por bloque? Similar, 1,34 en el bloque 1 y 41% en el bloque final, ¿vale? Y en esta simulación, en la última simulación que estuvimos haciendo, donde tenemos qué pasa con las personas más jóvenes, fíjense, 1 millón de pesos, ¿cómo se comportaría en el horizonte de largo plazo en términos de bloques? El bloque terminal, 39%. Pero aún así, el grueso de los intereses se genera, 40% acá, se genera en el bloque terminal, ¿vale? Entonces, tenemos ese factor que hay que considerar. La edad es sumamente importante. ¿Cómo impactaría la rentabilidad? 9%, que ya nos vamos al cielo. De 140 millones, fíjense en lo que pasa acá, una locura. 270. ¿Por qué te muestro esto? Porque mientras más largo sea el horizonte de inversión, mayor debería ser el retorno esperado de nuestras inversiones. Y eso implica que mayor debería ser el porcentaje de rentabilidad que tenga, de rentabilidad media, consecuencia las acciones de largo plazo dentro del mercado financiero, que probablemente es lo que tiene mayor rentabilidad de largo plazo, tiene un impacto muy grande, ¿vale? Porque tiene una rentabilidad media un poco superior. Si esto fuese un 4%, por ejemplo, plazo fijo, depósito a plazo, etcétera, de media de largo plazo, tendríamos un impacto muchísimo más bajo, o sea, de 270 a 12, modificando esta tasa. Mientras más largo sea el horizonte, esos incrementos porcentuales en puntos de rentabilidad nos generan efectos tremendos en el largo plazo, ¿vale? Eso era lo que quería compartir en esta sesión, en este video de interés compuesto, sobre entender la base, que las conclusiones que podemos sacar es, uno, a largo plazo siempre los retornos son mayores. Mientras mayor sea la cantidad de dinero que podemos aportar, de media va a ser mejor, porque vamos a tener una base monetaria más grande, la cual va a ir creciendo. Y no desesperar en el corto plazo, porque el grueso de los beneficios proviene en el largo, ¿vale? Así que nada, un abrazo grande, espero que haya servido. Chao.